Bienvenidos al culto del día de hoy. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Confesemos juntos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. En esta hora entonaremos la alabanza, Señor, toda mi vida. Señor, toda mi vida, que yo pueda gozar de Emmanuel, que mi alma, todo lo que soy, te pertenezcan solo a ti, mi Dios. Señor, quiero caminar por la senda de los discípulos, mi pasado, mi presente y mi futuro te los doy. La gracia de Dios supera lo que soy. Su deseo vale más que una respuesta. El plan del Señor supera mi esfuerzo. Su pacto vale más que cualquier bendición. El amor de Dios nadie lo podrá igualar. Ayúdame a ver la época de los remanentes. Quiero ante ti vivir por fe. Amén. En esta hora vamos a orar por el culto. Esta semana hemos tenido y hemos conmemorado la Semana Santa, así que vamos a orar en esta hora en acción de gracias por esta resurrección y el poder de la resurrección que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo. Oremos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, en esta hora te damos gracias, porque tú, Señor, una vez más nos has reunido a cada uno de los presentes, Señor, que estarán viendo tu mensaje ahora o más luego, Señor, sabiendo que tú estás con cada uno de nosotros, bendiciendo a cada uno de nosotros, dando tu palabra a través de tus siervos, Señor, porque sabemos que no venimos a escuchar palabra de hombre, más palabra dada por ti. En esta hora, Señor, oramos agradeciéndote porque esta vida que nosotros no merecíamos, esta resurrección que tú hiciste por nosotros, Señor, por amor a nosotros, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito, nosotros por gracia hemos recibido ahora esta salvación y somos salvos. En este día oramos, Señor, para que dentro de tu palabra seamos conquistados completamente por Cristo, que dentro de tu palabra seamos, Señor, completamente reformados para ser esa criatura nueva, que ya no vivamos nosotros gobernando nuestras propias vidas, más que tu palabra y tu guía y la llenura del Espíritu Santo sea que los gobierne completamente. En este día te pedimos también que les la llenura de tu Espíritu Santo, tu siervo el mensajero, pidiéndote que en esta hora tú abres con denuedo de tu palabra a través de él, que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, que sea establecido sobre este lugar y tu reino también, Señor, sobre este lugar y sobre cada uno de los campos de Latinoamérica y el mundo entero.
Te pedimos, Señor, que cada uno de los corazones en esta hora sean preparados para recibir solo tu palabra, para que podamos, Señor, recibir la guía completamente dada por ti. Que en esta hora tu guía y la llenura del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros campos, sobre todo lugar donde vayamos, para que de verdad podamos ser esos discípulos que proclaman solo tu evangelio y hacen los discípulos de todas las naciones, Señor. En esta hora te agradecemos por esta bendición, te damos una vez más las gracias y te pedimos que seamos aquellos discípulos, Señor, que tienen la batalla espiritual cada día para proclamar de esta resurrección y del poder de la resurrección con la que tenemos victoria en Cristo Jesús. En esta hora te damos gracias y oramos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora vendrá el mensajero y dará el mensaje. El pastor me ha pedido el día de hoy que comparta brevemente el fórum del mensaje de púlpito de la iglesia tejana. El título del día de hoy es El mensaje eterno que se nos ha dado. El mensaje eterno que se nos ha dado. La palabra que estaremos viendo el día de hoy es el libro de 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 15. Versículo 1 al 11, disculpen. Leamos juntos la palabra. Dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Durante esta semana, el día de hoy específicamente es el día de la resurrección aquí en Corea. En Latinoamérica ya estará llegando el día domingo, ¿verdad? Normalmente siempre culturalmente, ¿no? En los países de Latinoamérica hacen estos festivales o estas conmemoraciones acerca de la crucifixión y también de la resurrección de Jesús. Algunos lo hacen de una perspectiva haciendo como medio subreal, pero muchas veces no conocen el significado importante de la resurrección, ¿verdad? Pero para nosotros que somos los hijos de Dios a través de Jesucristo, nosotros que hemos recibido la salvación solamente a través de Cristo, sabemos que la resurrección es el núcleo de nuestra salvación. Sin resurrección, tampoco nosotros podemos recibir salvación. Sin resurrección, no podemos disfrutar de la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que ahora lleguemos a pensar o meditar de verdad, ¿qué es la resurrección? Porque conforme la fe que nosotros tengamos acerca de la resurrección, conforme a eso, también podemos ver la característica o cambia la característica de nuestra fe. Vemos que el núcleo del cristianismo también es la resurrección, pero conforme creamos en la resurrección, también cambia incluso la misma fe. Pero si creemos en la resurrección, también cambia la manera de orar. Si creemos en la resurrección, también cambia nuestra postura de evangelizar. Incluso
Cuando el Señor Jesús resucitó, vemos en la palabra que hubieron personas que mirando no creyeron, y aún escuchando la noticia y mirando no pudieron creer. ¿Dónde podemos encontrar esta evidencia? Veamos la palabra en Juan capítulo 20, versículo 14 al 15. Dice así la palabra: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En otras palabras, mirando, no pudo creer que era el Señor Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 11 al 13, leamos la palabra acerca de aquellas personas que escucharon la noticia de la resurrección del Señor, pero aún así no pudieron creer. Marcos 16, 11 al 13. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. ¿Qué significa? Que la resurrección, si no es por gracia de Dios, es imposible que podamos creer en el acontecimiento de la resurrección. Hoy vemos, estamos viviendo en una época muy desarrollada científicamente, pero también se han desarrollado muchas ideologías, filosofías, y lejos de que esto ayude a las personas a creer en la resurrección, al contrario, son obstáculos para creer en la resurrección. Pero para nosotros, dice la palabra que la resurrección, que nosotros podamos creer en eso, en sí mismo, eso es 100% gracia de Dios. Incluso la misma fe es 100% dada por Dios. Así es como nosotros podemos creer en que Jesús murió, pero también que al tercer día resucitó. En el primer punto vamos a ver el evangelio de la resurrección, que es imparable. El evangelio de la resurrección, que es imparable. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice así la palabra, 1 Corintios 3, 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si vemos continuamente uno de los obstáculos o una de las artimañas, obra de Satanás, es negar el acontecimiento de la resurrección. Pero hoy vemos a través de la palabra que dice que conforme a las Escrituras, Él vino, murió, resucitó y ascendió también. Por eso nosotros siempre tenemos que estar aferrándonos continuamente y constantemente a la palabra de Dios. Incluso cuando el Señor resucitó, vemos en el libro de Mateo capítulo 28, en el versículo 12, cómo los sacerdotes organizaron y le dieron dinero a los guardas para que dijeran que habían hurtado el cuerpo del Señor. Hasta este punto, los mismos sacerdotes ya sabían, habían escuchado que el Señor había de resucitar al tercer día. Y pusieron guardas para que nadie se llevara todo esto, ¿no? Pero al final, el cumplimiento de la palabra de Dios fue tal como fue dicho a través de los profetas, que resucitaría al tercer día. Vemos que no hay nada, no hay nadie que puede detener este acontecimiento verdadero de que Jesús resucitó al tercer día. También, ¿por qué nadie puede detener esto? Porque ciertamente es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Nadie puede detener la obra de la resurrección, ni nadie puede negar esta obra. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios obrando a través del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy. Por eso podemos creer
y confesar, ¿verdad? Nuestra confesión que hacemos continuamente, que Jesús es el Cristo, Jesús el Salvador, Cristo el ungido. Él vino e hizo la obra perfecta como verdadero sacerdote, rey y profeta también. Él murió, pero resucitó al tercer día para evidenciar que es el Cristo, ¿verdad? Con nosotros continuamente estamos recibiendo la palabra, pero también nunca tenemos que olvidar que tanto la ciencia como o el racionalismo o las ideologías quieren conllevar a que no creamos en la resurrección. Pero ciertamente dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, las personas que están gobernando completamente a los que están influyendo la cultura, la política, ¿qué dice aquí? Dice que son huestes espirituales de maldad. En otras palabras, el principio de Satanás, ¿no? La obra de Satanás queriendo impedir esta obra de resurrección. También vemos que este acontecimiento acerca del racionalismo ha crecido mucho en Europa, en Estados Unidos, en el mundo. Pero ¿cómo están las iglesias ahora mismo en Europa, en Estados Unidos? Están cerrando sus puertas. Hay iglesias siendo vendidas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Corea, en la zona en donde yo vivo, se había hecho un edificio, está bonito, es de una iglesia de unas personas de Estados Unidos, pero lamentablemente ahorita ya están vendiendo el lugar. ¿Por qué? Porque no hay gente posiblemente, pero yo mirando y analizando todo eso puedo ver que al final han dejado escapar lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El evangelio. No es que no hayan teólogos, no es que no hayan seminarios teológicos, hay mucho, hay bastantes, pero han dejado escapar lo esencial, el evangelio, la obra de Jesucristo. Cuando veo que las iglesias están cerrando, hay una pregunta personal, ¿no? ¿Dios está cerrando las iglesias o es el hombre que está cerrando las iglesias? Nosotros tenemos que meditar genuinamente en esa parte. ¿Por qué están cerrando las iglesias? Pero también, ¿por qué hay muchos creyentes que en vez de disfrutar la victoria de la resurrección, no es como el catolicismo, que vamos a estar golpeándonos, maltratándonos, caminando, sangrando, no. Es disfrutar de la victoria de Jesucristo. Esa es la resurrección. Disfrutamos de la victoria ya vencida porque el Señor dijo, consumado es. Hay muchas personas que temen a la muerte, ¿verdad? Yo en estos días, me encontré con una persona y él me decía, tuve un sueño y me habían matado, dice. No sé si por eso ahora me he encontrado contigo, me dice esta persona, ¿no? Y ciertamente yo puedo ver que hay un horario, ¿no? De parte de Dios para que esta persona escuche el evangelio. Tal vez por vergüenza no quiso hacer la oración de aceptación, ¿no? Pero hay un horario de parte de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay muchas personas que están en el campo deseando escuchar este mensaje eterno del evangelio. Este mensaje eterno de salvación, este mensaje de que solamente a través de Jesucristo hemos de recibir la salvación. Esa persona tenía muchas preguntas acerca de esto, porque se había encontrado con distintas religiones, sectas, ¿no? Y todas dicen tener la verdad. Pero yo le dije esto. Le dije que las religiones no son malas, ¿no? Son buenas porque nos ayudan hasta en un cierto sentido ser buenos éticamente y moralmente, pero eso no nos da la salvación. Hacer buenas obras no nos da la salvación. Satanás no le teme a lo que nosotros podamos hacer con nuestro propio esfuerzo.
tampoco teme que tengamos mucho conocimiento de filosofías o de cierta ciencia. No. Por eso Dios nos dio a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Incluso el budismo. Sabemos que Buda murió buscando la verdad. Sin embargo, Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra en Hebreos 2, 14, 15. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, las personas que no han aceptado a Jesucristo siempre van a estar con el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un juicio después de la muerte. Es lo que yo le decía a esta persona. Y él me decía: ¿y qué serán de estas personas que están en un campo lejano y que nunca pudieron escuchar el mensaje que tú me estás diciendo? Le dije, Hebreos 9:27 dice que después de la muerte, ¿qué dice? Está el juicio. No son mis palabras, es lo que dice la Escritura. Y se quedó pensando esta persona cuando le dije esto. Hay muchas cosas que nosotros podemos preguntar, pero hay muy pocas cosas que podemos comprender. Pero yo le dije a esta persona, ciertamente pude irme hace 5 minutos, pero ¿por qué será que ahora me he encontrado contigo? ¿Por qué será que ahora estás escuchando este mensaje? ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas deseando escuchar el evangelio. Hay personas que desean conocer la verdad, que les dé la libertad. Y solamente esa libertad, como sabemos, es a través de Jesucristo. Segundo punto, el evangelio de la resurrección en el campo. El evangelio de la resurrección en el campo. Nosotros continuamente tenemos que disfrutar esta victoria de la resurrección a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos que saber qué es lo esencial a lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Ciertamente hay muchos sermones muy buenos, pero los sermones muy buenos no pueden solucionar el problema fundamental del ser humano. Solamente Cristo puede solucionar el problema fundamental del ser humano, que es ser libres de Satanás, libres del pecado original, pero también libres de esta maldición de estar destituidos de la gloria de Dios. Por eso, la Biblia en sí no es para que la examinemos solamente, no es para que busquemos historia o qué dice, qué quiere decir esta palabra. No, la Biblia es clara y dice la palabra en Juan 20:31, el propósito por el cual fue escrita la Biblia. Sabemos, ¿verdad? Antiguo Testamento, el Mesías que había de venir. Nuevo Testamento, el Mesías o Cristo que vino y que hizo la obra perfecta. Ese es el núcleo principal de la Biblia. No tenemos que olvidar esta parte importante. También tenemos que ver lo más importante para nosotros, y es que el Señor Jesús conllevó a los discípulos a experimentar el monte del Calvario, pero también el monte Olivar. Ahí, por 40 días, les habló concentradamente acerca de las obras del reino de Dios. Y al final les dijo, solo, en español dice, ¿no? Recibiréis poder. En el coreano dice, solo. ¿Qué quiere decir esto? Solo con la llenura del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo. Solo con el Evangelio seréis testigo hasta lo último de la tierra. Es lo que el Señor Jesús nos dejó al final, antes de ascender, en Hechos 1:8. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, con solo Evangelio, con solo Espíritu Santo,
24 horas tenemos que estar desafiando en esta concentración y entonces vamos a poder llegar a experimentar las obras del Espíritu Santo como en el aposento alto de Marcos. Por eso, continuamente nosotros tenemos que desafiar en esa parte de entrar en concentración en Monte del Calvario, Monte Olivar, aposento alto de Marcos, que es solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Veamos la conclusión del mensaje de púlpito. La conclusión es: la resurrección es el mensaje eterno que Dios nos ha dado. La resurrección es el mensaje eterno que Dios nos ha dado. Al final, nosotros, aunque no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero el Señor nos dejó una misión importante: id y haced discípulos, que en su nombre sanemos y echemos fuera a los demonios, ¿verdad? Y que seamos testigos. En otras palabras, el mayor deseo de Dios para nuestras vidas es que toda nuestra vida y que cada área de nuestra vida esté coordinada en el evangelismo y en las misiones. Deseo que continuamente podamos orar conforme a la alabanza que confesamos el día de hoy, ¿no? Señor, que toda mi vida esté en el evangelismo y en las misiones. Que podamos caminar en ese camino de ser los discípulos y no sean nuestras respuestas, sino que sea siempre el deseo de Dios en cada uno de nosotros. Que busquemos y anhelemos ese deseo de Dios. Vamos a culminar el foro del día de hoy con la palabra. 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 12 al 19. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Deseo que tengamos convicción, fe, seamos llenos de fe acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque has derramado de tu gracia, de tu amor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias porque nos das el don de la fe para que podamos creer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos para que podamos coordinar toda nuestra vida solamente en tu mayor deseo, en la proclamación de este evangelio. Que hasta tu segunda venida que podamos proclamar solo el evangelio, estando concentrados solo en Cristo, el reino de Dios y en el Espíritu Santo. Oramos por cada uno de los campos de Latinoamérica, que de verdad se levante el movimiento de vida, el movimiento de la palabra, el movimiento del evangelismo bíblico, el movimiento de la oración en cada uno de los campos de Latinoamérica, y que a través de esta obra, Señor, se levanten los 7,000 discípulos que han de salvar las 237 naciones y las 5,000 tribus. Guíanos, ayúdanos con el Espíritu Santo, quien obra y mora y está con nosotros todos los días. Oramos en este momento ante ti
y que tu palabra cumpla el propósito y la voluntad por la cual la das en este día. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.